Asumo la creación poética desde un diálogo permanente con la cotidianidad. Lo esencial en la vida es estar cerca y entender lo que te rodea. Yo no quiero perder la memoria de lo que he sido, de lo que he vivido, de los que me han rodeado. Siempre habrá una voz para sumarse al coro. Esto no es un podcast. Es una invitación a pensar en cómo somos. A Contracorriente, un espacio para mirar la cultura desde todas las aristas. Cantemos la canción de los soñadores. Que no nos detengan las espaldas que se alejan, ni los oídos que solo quieren escuchar el repetido canto de las sirenas. Por muy solo que se anuncie el camino, cantemos siempre la canción de los soñadores. Que el canto nos acompañe con su melodía incorruptible. El fin no es tocarlo, sino perseguir el sueño. Y si algún día, no quiero pensarlo, nadie canta la canción de los soñadores, si alguna vez, no quiero imaginarlo, solo se escucha el alarido de las sirenas, entonces yo, contra esa desmemoria, seguiré cantando con mi torpe voz y estoy seguro, eso quiero creer, que alguien cuyo recuerdo ignoro todavía, se levantará de las aguas para sumarse al coro y descubrir conmigo la canción de los soñadores. Como te decía, es un poema que se incluye aquí en esta antología que se hizo para mis 80 años. Ha sido un placer escucharlo, además, en su voz. Así iniciamos un nuevo episodio de A Contracorriente. Nos acompaña nuevamente Waldo Leiva. Ha sido un momento de infinita ternura, sensibilidad, también de expresar un sentir de una poesía muy propia, que ya hablábamos en emisiones anteriores de A Contracorriente, de etapas que han marcado momentos, lugares y personas, la vida de Waldo Leiva. Quería comenzar con una pregunta que se impone en el ámbito del tema que estamos ocupando acá en nuestro episodio. ¿Qué significa en el ámbito de la cotidianidad, la poesía? ¿Cómo se mezclan estos dos conceptos que definen además su poesía? ¿Pudiéramos decirlo así? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que en mi caso, asumo la poesía, asumo la creación poética desde un diálogo permanente con la cotidianidad. Yo creo que los elementos los fundamentales elementos, lo esencial en la vida es estar cerca y entender lo que te rodea. No quiere decir que no piense a veces en lo trascendente, que de alguna manera lo subjetivo, lo abstracto, la idea, pues pueda formar parte también de algún que otro poema. Pero me gusta llegar a lo esencial a partir de lo que me rodea, de lo más cercano. Este poema que yo te acabo de leer es, por supuesto, una especie de reflexión de alguna manera filosófica también, poética, sobre una cotidianidad difícil que hemos vivido siempre nosotros. Es decir, es el manifiesto de alguna manera de un ser que dice, bueno, yo no quiero perder la memoria de lo que he sido, de lo que he vivido, de los que me han rodeado. Uso de alguna manera metafóricamente la canción como
como la canción coral, como El hecho de todos, y que no debe morir esta canción, no importa que se niegue o que la niegue alguien, siempre habrá una voz para sumarse al coro. Y eso puede decirlo de muchas maneras, pero yo prefiero hacerlo así. Y eso se lo debo más que a nadie a Vallejo, porque Vallejo, a pesar de que Vallejo hay muchos Vallejos, ¿no? Un Vallejo es el de Vallejo de Trilce, otro Vallejo el de los poemas humanos, o el de Aparta de España, Aparta de mí este Cádiz, pero Vallejo, hay un poema en particular de Vallejo que para mí es esencial en ese sentido de ver lo trascendente a través de lo cotidiano. Y es un poema que se llama A mi hermano Miguel. Allí Vallejo tiene como argumento el juego del escondido. El juego del escondido que todos hemos jugado de niño, ¿no? Tú te escondes, yo te busco, te encuentro. Y entonces para él hablar de que su hermano murió, de que es una ausencia dolorosa y definitiva, él no busca usar palabras grandilocuentes ni nada de eso, sino sencillamente empieza el poema de la siguiente manera: estoy en el poyo de la casa donde nos haces una falta sin fondo. Y yo siempre digo, bueno, ahí están los elementos importantes del poema, están en esos dos versos. Primero el poyo con Y, puede ser el banco, puede ser el alféizar de la ventana, pero lo dice en singular. Es decir, es el banco que tal vez compartían él y el hermano. Por lo tanto, hay un vínculo afectivo con ese lugar. La ventana, la casa tiene muchas, pero a lo mejor es esta por donde el hermano salió a esconderse al jardín. Y entonces estoy aquí esperándote. Y me hace una falta sin fondo. En un poema, tú no puedes, el poema para que sea poesía y no un ensayo ni una manifestación filosófica, tiene que tener un asidero humano. Es decir, tú puedes comprobarlo. Si él, en lugar de decir donde nos hace una falta sin fondo, hubiera dicho, nos hace una falta infinita. Sí, pero no es tan personal. No es tan personal, porque infinito es un concepto. O una falta grande es un concepto. No tiene la esencia poética que te da tener un vínculo directo con lo que se está nombrando. Pero sin fondo sí, imagínate inmediatamente un barril que no tiene fondo, que tú empiezas a llenar, y a llenar, y a llenar, y nunca se llena. Nunca. Por lo tanto, nos haces una falta que nunca va a ser satisfecha, desgarradora. Y entonces, ahí es donde tú te das cuenta de la fuerza que tiene el dialogar con lo cotidiano. Incluso en el poema, en algún momento, él le dice, vuelve al hermano que sabe que está muerto, vuelve, porque puede inquietarse mamá, en el poema. Es una maravilla, ese es uno de los grandes poemas de nuestra literatura. Y como ese hay muchos, pero yo ahí aprendí a darme cuenta de lo trascendente, de lo importante, de lo significativo que puede ser centrarte en la cotidianidad. A partir de esa reflexión y poema, quisiera preguntarle a Waldo, el Waldo poeta, pero también Waldo el muchacho de remate de Ariosa, que con tanta sensibilidad además ha marcado a la cultura cubana. ¿Cuán relevante es mostrar lo trascendental a través de la cotidianidad en la poesía cubana, viéndola dentro del fenómeno de la cultura cubana? Más allá, esta poesía, ¿cuán relevante considera Waldo que es hoy dentro de la cultura cubana? Primero te lo voy a decir con un poema. Si hay alguna ciudad que tiene mucho que ver
con la cultura cubana, que tiene mucho que ver con la historia de este país, que tiene mucho que ver con la heroicidad, que tiene mucho que ver con la solidaridad, que tiene mucho que ver con la música, con la creación musical, etcétera, etcétera, es Santiago de Cuba. ¿Y cómo se podría definir esta ciudad que tiene todos esos componentes? ¿Cómo se puede definir esa ciudad que tiene todos esos componentes? Un día yo lo pensé y yo decía, bueno, ¿cómo lo hago? Y se me ocurrió un pequeño poema que se llama Para una definición de la ciudad. Para una definición de la ciudad. Y todo surgió, fíjate lo que son las cosas curiosas, ¿no? Estábamos en una clase con Ricardo Repilado, uno de los grandes profesores que ha tenido la enseñanza superior en Cuba, profesor de la Universidad de Oriente, profesor de redacción. Y él nos ponía a trabajar y un día me pidió, o nos pidió a los compañeros del aula, que trajéramos un párrafo, que buscáramos un párrafo de definición por negación. Es decir, estás negando, pero estás afirmando con la negación. Y entonces primero yo le llevé aquello de Martí que decía poesía no es, y empieza a definir exactamente, cuando dice que no es, lo que te está diciendo es que es, ¿no? Y salí con esa idea y al final terminó en este poema, Para una definición de la ciudad, Santiago de Cuba. Dice, si encuentras alguna piedra que no haya sido lanzada contra el enemigo, si descubres una calle por donde no haya pasado nunca un héroe, si desde el Tibolí no se ve el mar, si existe una ventana que no se haya abierto nunca a las guitarras, si no encuentras ninguna puerta abierta, puedes decir entonces que Santiago no existe. Es decir, te das cuenta que es a partir o sea, voy a hablar de la heroicidad, de la creación artística y musical básicamente, de la solidaridad, de la belleza de la ciudad, de las casas y su gente también. Todo, ahí está. Entonces, yo pienso que esas son las... Bueno, ese poema forma parte de mi primer libro que se publicó, que además yo ni siquiera pensaba hacerlo, pero me embulló un amigo, Miguel Ángel Botalín, santiaguero, gran hombre de la cultura, que realmente también hay que recordar con mucho cariño. Y él me embulló a que participara en un concurso nacional que había convocado la Universidad de Oriente. Y lo mandé. Y tú sabes quién eran los jurados, era Eliseo Diego, Retamar y no me acuerdo quién otro. Y me contaban cómo Eliseo y Retamar, con el cuadernito, son 9 poemas nada más, 9 o 10 poemas, se leían los poemas y decía, mira este, mira el otro. Y al final Eliseo pone en la nota que sale con el libro, dice, al fin hemos encontrado un poeta que habla de la historia con ternura. Es decir, yo creo que eso para mí fue maravilloso, ¿no? Porque es que tú puedes usar la retórica de lo inflado, de las grandes consignas, o puedes hablar tranquilamente de lo que la cotidianidad hace posible. De manera de transmitir, me quedo con su frase, lo trascendental a través de lo cotidiano. A través de lo cotidiano, siempre eso es lo que más. Y por ejemplo, si te quiere, hoy por hoy, en este momento, en mi último libro, yo estuve entre una cosa y otra casi 10 años como consejero cultural, que mi esposa y yo estuvimos ahí en México, con un periodo de unos años, un par de años aquí, y después volvimos otra vez, casi 10 años en México. Nosotros cuando nos fuimos en el año 10 para México, nos fuimos dejando un país.
Y cuando regresé en el año 17, no, mentira, cuando regresé en el año 22, finales del año 22, regresé a otro país. El mismo, pero con otras características, otras dificultades. Y entonces para el hombre que soy, el ciudadano que soy, que no solo ha escrito poesía, sino que ha hecho lo que la vida y la revolución le ha exigido hacer, desde ir a la guerra hasta dar clase o hacer lo que haya que hacer, pues le golpea mucho la realidad difícil que estamos enfrentando, y darse cuenta además de que ya tiene suficientes años como para no volver a arrancar y querer fundar otra vez, como hice hace casi 50 años, un movimiento cultural en Oriente. Pero Cuba siempre muy presente. Ha marcado las distintas etapas en esa cotidianidad de la poesía de Waldo. Exacto. Vamos a cerrar entonces así, invitando un próximo episodio. Está bien. Bueno, el poema se llama Regreso a casa. Dice: donde crecía el flamboyán que alguna vez planté, hay solo un tronco gris, varias veces mutilado. La puerta se queja cuando abro, pero dentro, en la intimidad de útero de las habitaciones, sigue intacto el calor que necesito. El polvo, tallado por la ausencia y ciertos cataclismos, no puede evitar que entre la luz hasta lo más recóndito de la memoria. Volver a casa, a los días donde todo era pasto de los sueños, descubrir la mancha que dejamos al pasar en la pared, acomodar el óleo que insiste en inclinarse a la derecha, poner la cafetera sobre la trama metálica del fogón y esperar que el olor del café, ese hálito de montañas desconocidas, nos devuelva de golpe a los días de júbilo, cuando la prisa tenía el espíritu de las fundaciones y la calle nos resultaba ajena. Duele volver a casa, cargado de años, con la certeza de que las fuerzas han mermado, y descubrir que todo debe ser restablecido.